Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves para hoy. Las buenas noticias del petróleo. El crudo de referencia Brent sigue en un nivel de precios muy alentador y eso traerá muchos beneficios para nuestro país. En minutos hablaremos con Alexandra Hernández, vicepresidenta de la Asociación Colombiana del Petróleo, sobre este panorama positivo para el sector. Retroceso en el comercio electrónico. Tras la reapertura total de los establecimientos comerciales, este año parece perder terreno el interés por hacer compras online. Nos acompaña Juan Caro, director comercial de Cantar Consumo Masivo, quien tiene un estudio alentador sobre este tema. Más oportunidades para los jóvenes. El gobierno entregó el balance de los empleos creados durante los 2 meses que llevan los subsidios que se entregan a las empresas que contraten a los jóvenes. En minutos los detalles con el ministro Ángel Custodio Cabrera. Y comenzamos esta emisión con esta, que es la cifra económica del día, sin duda muy importante para la economía de nuestro país. Ya la veremos en pantalla, pero tiene que ver con los precios internacionales del petróleo. $80. Esa es la cifra más importante para hoy. Corresponde al precio alcanzado por el barril de referencia Brent en las últimas horas, que recordemos, esa es la referencia que incorpora Colombia como base de sus cuentas y de sus presupuestos. Se trata del precio más alto logrado por este crudo en los últimos 3 años. Y esa es una buena noticia porque Colombia, al ser un país productor y exportador de crudo, se beneficia con los precios elevados. Por eso hemos invitado a la doctora Alexandra Hernández, vicepresidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, que agrupa las principales compañías petroleras que operan en nuestro país. Doctora Hernández, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bienvenida. Buenas noches, Víctor. Un saludo para ti y para toda la audiencia conectada en este momento. Doctora Hernández, pues el mundo todavía no se recupera plenamente, la economía mundial de la pandemia. ¿Por qué aún así el petróleo alcanza los $80, que es al mismo tiempo el precio más alto de los últimos 3 años? Es decir, mucho antes de que llegara el coronavirus a nuestras vidas. La demanda internacional de petróleo se ha venido recuperando a la par con el crecimiento económico mundial. No ha sucedido lo mismo con la producción de petróleo, que también venía rezagada a raíz de la pandemia del COVID-19 registrada el año pasado, de manera tal que si bien es cierto la demanda de petróleo está alcanzando niveles casi cercanos al volumen que consumía antes de la pandemia, la oferta no ha logrado recuperarse al mismo ritmo. La OPEP, los países de la OPEP todavía no logran ni siquiera las cuotas de producción inicialmente pactadas para este año de incremento en producción. El huracán Aida sacó de producción un volumen muy importante en Estados Unidos de la producción que se genera en la costa del Golfo de México, de manera tal que no se prevé que esta se vaya a recuperar hasta antes de comienzos del próximo año, sea en el año 2022. Entre estos efectos de rezago en la oferta que no logran alcanzar el crecimiento en la demanda, se ha generado un déficit alrededor de 2 millones de barriles diarios en el mercado internacional de petróleo, y esa ha sido la principal causa por la cual los precios al día de hoy alcanzaron los $80 por barril. ¿Ustedes veían dentro de sus pronósticos, dentro de los cálculos de la ACP, que el petróleo este año eventualmente llegaría a los $80 o también están sorprendidos con esta noticia? Todos estamos sorprendidos realmente, porque nosotros no prevíamos unos precios por encima de $70 en su mejor momento o en su mejor pronóstico. Todos estábamos preparados para niveles alrededor de entre $60 y $65. ¿Solo está subiendo el petróleo o también están subiendo los valores, los precios de otros commodities energéticos? En este momento no tengo mapeado cómo están, qué está pasando con los otros commodities. Entiendo que el oro estaba teniendo también un muy buen momento, pero no tengo mayor información de qué está pasando con los otros commodities. Esto es un tema muy puntual.
Entiendo. ¿Qué está pasando entonces con las empresas? Y se lo pregunto a nivel mundial. De pronto falta inversión, están dejando de explorar, están dejando de invertir en producción. ¿Por qué se les ha dificultado aumentar la oferta en línea con ese crecimiento que nos explica usted que ha tenido la demanda? Pues básicamente venía un rezago en la producción. Cuando cayeron los precios el año pasado de esa manera tan importante, pues casi a la tercera parte de lo que se venía registrando, hubo mucho proyecto de exploración y producción que se retrasó, que tuvo que suspenderse temporalmente, y la reactivación no sucede al mismo ritmo que ha venido creciendo la demanda. Entonces sí ha habido una demora en el inicio y en entrada de los proyectos, y también pues producto de esa menor inversión que se tuvo, esos recortes en inversiones que se tuvieron que presentar el año pasado ante la caída en los precios tan grande que se dio. Llegamos a los $80 y parece suficiente, ¿no? Inesperado, nos toma por sorpresa, o a ustedes desde el sector nos toma por sorpresa este valor. Pero he visto a entidades del sector financiero a nivel mundial muy prestigiosas, inclusive diciendo que el petróleo no va a parar acá, que lo ven en 90, inclusive en $100. ¿Es eso posible? ¿El problema en la producción es tan grande como para que el petróleo siga repuntando y llegue a los $100? Pues hay diferentes, hemos estado revisando diferentes analistas, no hay un consenso internacional en los analistas más prestigiosos con relación a que así realmente va a ser sostenible por largo tiempo estos niveles de $80 o más. De hecho, por ejemplo, la Agencia Internacional de Energía y otros prestigiosos analistas hablan que realmente tarde o temprano la producción internacional pues va a repuntar y va pues a otra vez alcanzar los niveles prepandemia para atender ese déficit puntual que se está registrando en este momento, de manera tal que varios analistas lo ven más a final de año hacia unos $70 que hacia los 80 o 90, como algunos analistas que tú mencionas, Víctor. Entonces, en general, en términos generales, pues no hay un consenso alrededor del tema, y pues nosotros desde el punto de vista de las compañías, pues siempre recomendamos ahí mantener cautela, alegrarnos por la buena noticia, no solo para las empresas, sino para el país, por la importancia que tiene el petróleo para la economía colombiana, sino de todas maneras pues mantener la cautela frente al tema, porque pues los precios al final son altamente volátiles. No, pues es que el año pasado venimos de $20, ¿no? Aquí hablamos con usted en este momento, cualquier cosa puede suceder de un momento a otro. Pero doctora Hernández, hoy me puse a hacer una cuenta ahí sencilla, esos cálculos de servilleta, porque me di cuenta que pues el dólar también está caro, y eso no se ve generalmente, que tanto el petróleo como el dólar estén caros ambos activos. Y me da más o menos una conversión de barril de petróleo en pesos colombianos superior a los 300.000 pesos. Yo no sé si ustedes sigan ese indicador del barril de petróleo en pesos colombianos, si se había visto en alguna vez, y si no, pues de todas formas es un buen precio, ¿no? El petróleo y del dólar. ¿Qué impacto podría tener esto sobre los ingresos, sobre la economía colombiana, sobre las regalías? Es un impacto importantísimo, porque cada dólar que suba el precio Brent internacional le genera a la economía colombiana ingresos adicionales entre 350.000 a 400.000 millones de pesos por cada dólar en ingresos por impuestos y regalías para el gobierno nacional y para las regiones. Y eso pues es un monto muy importante para que se pueda el país y el gobierno seguir invirtiendo en la reactivación económica y en el desarrollo social de Colombia. Esa cifra es muy interesante. Por cada dólar me imagino que suba en promedio en el año, ¿no? No es con base en lo que ocurrió hoy, porque es que el presupuesto de la nación está calculado, el marco fiscal y los presupuestos de muchos indicadores variables del gobierno nacional, muchas estimaciones, están calculadas con barril de petróleo a $63. Si el promedio se mantiene en 70, $71, es decir, que los ingresos fiscales adicionales que se aparecen por ese repunte podrían ser superiores a los 3 billones de pesos, haciendo así rápidamente otro cálculo de servilleta.
Más o menos. A nivel de precios, estaríamos hablando que si se mantienen, como tú dices, alrededor de $70, como dice la Agencia Nacional Internacional de Energía, para finales de este año, estaríamos hablando que en promedio entre enero y diciembre del 2021 tendríamos un precio Brent alrededor de los 67, $68 por barril, es decir, unos $5 más de lo inicialmente presupuestado en las cuentas del gobierno nacional. Ahora, eso es una muy buena noticia. La mala o la parte, digamos negativa del tema es que recordemos que la producción de petróleo a mitad de año cayó en cerca de 50.000 barriles, resultado de los bloqueos del paro nacional que se evidenció entre mayo y junio, y algunos temas operacionales en los campos, de manera tal que esos 50.000 barriles pues cambiaron un poco la tendencia que veníamos de crecimiento en la producción que se venía registrando en este año. Ahora, poco a poco, en los últimos 2 meses se ha venido recuperando gradualmente la producción, ya estamos en niveles muy cercanos a los niveles de producción que veníamos registrando a comienzos de este año, de manera tal que gracias a esos incrementos en producción que se han dado en estos últimos 2 meses, y a estos mejores precios, pues podríamos tener al final de año un balance positivo, no tan bueno como estos 3 billones si hubiéramos logrado mantener esa senda de producción que teníamos de incremento para cerrar en los 760.000, pero pues sí tendríamos un balance positivo entre medio billón y 1 billón de pesos adicionales que estaríamos estimando en las cuentas del gobierno. De todas maneras, pues el país tiene que seguir trabajando, y todos como industria y gobierno y todos tenemos que seguir apuntando a seguir recuperando la producción de petróleo para que, además de lograr las metas trazadas, de lograr unos niveles de producción en los 760.000, 780.000 barriles día para finales de año, pues podamos capitalizar y recoger y beneficiarnos aún más de esos altos precios del petróleo que estamos observando en este momento. Doctora Hernández, una última pregunta, porque estas dos mismas variables por las que hoy estamos celebrando y estamos un poco de fiesta, que son el dólar caro y el petróleo caro, que se traduce esto en mayores ingresos para la nación, son esas dos mismas variables muy importantes a la hora de calcular los precios de los combustibles, la gasolina con la que tanqueamos el carro, la motocicleta aquí en el país. ¿Es posible que veamos incrementos o que esto ejerza, digamos, presione de algún modo a los precios de los combustibles, diésel y gasolina en nuestro país? Seguramente sí, porque son dos variables, como tú bien dices, muy importantes también para el precio de la gasolina y del diésel. Ahora, al final, los otros componentes, que son los impuestos, que también pesan un rubro muy importante en el precio de la gasolina, y lo que al final el gobierno decida manejar en la fórmula que aplica de mitigación del alza en los precios de los combustibles. Eso tiene una fórmula el famoso Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Eso responde a una fórmula que está predeterminada por el gobierno, pero tiene algunos elementos también discrecionales del gobierno nacional que le permiten al final tomar la decisión de qué tanto al final absorbe el precio de la gasolina a los consumidores, de ese incremento en los precios internacionales del petróleo y los incrementos en el dólar. Entonces, pues si bien es cierto, en resumen, puede haber sin duda alguna una presión al alza para el precio de la gasolina, de estos dos factores que mencionas, precio del petróleo y dólar, sin duda alguna al final pues va a ser también resultado de lo que decida el gobierno en su política económica y de manejo del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles, cuánto va a transferirle al consumidor esos incrementos en estas dos variables mundiales. Pues doctora Hernández, muchas gracias por contarnos este panorama, por ayudarnos a entender qué implica para Colombia que el petróleo llegue a los $80 por barril. Esperamos que esto también se traduzca en inversiones del sector, en mayor exploración. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos y que tenga una feliz noche.
Muchas gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Feliz noche para todos. Hablando entonces de la cifra económica del día. En más información, más empleos se están creando gracias a los subsidios del gobierno para aquellas empresas que están contratando a jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad. El ministro Ángel Custodio Cabrera nos cuenta el balance de los 2 primeros meses de este programa. Veamos. El gobierno nacional, conjuntamente con todas las empresas de Colombia, hemos generado o se han generado 77.574 nuevos puestos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. Esto tiene una inversión social de 23.195 millones de pesos que serán girados a las empresas el día de mañana. De otro lado, haciendo el análisis, las 3 principales ciudades, o sea, Bogotá, Antioquia y Valle, es donde se han generado estos nuevos puestos de trabajo. Seguimos con todo el optimismo para terminar el mes de diciembre con más de 100.000 puestos nuevos de trabajo para personas entre 18 y 28 años de edad. Arrancamos el subsidio también para personas mayores de 28 años. Esto significa hombres 10% y mujeres 15%. De igual manera, vamos a reglamentar el auxilio a las empresas que perdieron en lo que tiene que ver en los meses de abril y mayo, con un 20% para subsidiar esas nóminas que utilizaron esos 2 meses. ¿En qué sectores están, digamos, empleando estos jóvenes? Básicamente comercio, parte de la industria, las industrias básicas y el sector financiero. ¿Cómo es el tema de los mayores de 28 años? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo va a ser ese subsidio y hasta qué edad? No, ya arrancó, lo vamos a reglamentar para la próxima semana. Reitero, son mayores de 28 años, hombres 10%, mujeres 15%. Esto es concurrente también para seguir apoyando con el subsidio del PAEF, para apoyar las nóminas, o sea, pueden tener los 2 beneficios. ¿Por qué? Porque una cosa es tener la nómina, que no me la bajen, y otro, el puesto nuevo con los subsidios para esos puestos nuevos. Hacemos una breve pausa, nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere, ¿cuál podría ser la relación entre el turismo y los hongos alucinógenos? Muy interesante tema que ya nos trae en segundos Juan Fernández. Pesos. En el año 2020, cuando el mundo soportó el peor choque de la pandemia del COVID-19 y las cuarentenas, se vio un importante crecimiento, tal vez como nunca antes, del comercio electrónico. Sin embargo, este año hay un claro retroceso en el interés por las compras online. Para analizar este tema, le quiero dar la bienvenida al doctor Juan Caro. Él es director comercial de Kantar Consumo Masivo. Doctor Caro, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Buenas noches, Víctor, y buenas noches a todos los televidentes. Muy bien, gracias. Doctor Caro, con la apertura nuevamente de los comercios físicos del canal presencial, ¿era previsible una importante disminución en el comercio online? Sí, Víctor. Desde Kantar nosotros veníamos analizando que iba a haber una corrección hacia la baja en el crecimiento del comercio electrónico. Sin embargo, si nosotros comparamos hoy las compras que los hogares están haciendo por medio de comercio electrónico para la canasta de consumo masivo, son 3 veces más grandes a las que teníamos a inicios del 2020 antes de que la pandemia sucediera. Así que iba a haber una corrección hacia la baja, pero aún presenciamos un incremento significativo en lo que hoy representa el comercio electrónico en las compras de los hogares. ¿Y de cuánto ha sido esa corrección frente a los momentos o el pico más importante que tuvimos de e-commerce durante la pandemia? Y entendiendo lo que usted nos dice, ¿no? Que de todas formas, pese a esta corrección, estamos por encima de antes del coronavirus. Mire, nosotros veníamos, digamos, de tener alrededor de un 5 a 6% de hogares comprando por medio de comercio electrónico a nivel trimestral, es decir, 5 a 6 de cada 100 hogares colombianos venían comprando antes de pandemia. Ese número llegó a crecer hasta 35 de cada 100, es decir, pues casi que 5 veces más. Y hoy estamos viendo penetraciones trimestrales alrededor del 14% aproximadamente. Entonces se perdieron alrededor de un 40% de compradores, incluido que, digamos, los tickets de compra venían siendo alrededor de 50.000 pesos cada vez que un hogar compraba canasta de consumo masivo en este canal, y hoy los tickets de compra o los desembolsos que se pagan son alrededor de los 39.000. Entonces hubo una disminución de alrededor de unos 11.000 pesos a medida de que el hogar ya fue adoptando
digamos, su hábito de comprar en los canales formales, en los canales físicos. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué se perdieron tantos clientes online? De pronto tuvieron alguna mala experiencia con entregas, con el producto que no era, con procesos de reclamación. ¿Cuál podría ser la explicación? ¿O es simplemente porque nos gusta ir a vitrinear, a tocar las cosas, los zapatos, a medirnos la ropa? No, mire, hay un ajuste natural que nosotros vemos desde Kantar en esa disminución en cuanto a que a medida de que se fueron flexibilizando las medidas y que las cuarentenas fueron siendo menos estrictas, ya digamos este medio de compra perdió un poco de relevancia, porque ya las personas podían salir a los puntos de venta físicos sin ninguna restricción y eso se debió. Sin embargo, hay algunas otras barreras las cuales el comercio electrónico tiene que seguir trabajando. Una de ellas es la desconfianza en el uso de los datos personales, la desconfianza de las personas de entregar sus datos financieros a ciertas aplicaciones, y eso es un tema de educación en el cual tienen que trabajar plataformas de comercio electrónico. Hay otro punto importante y es un tema logístico y es la demora que algunas plataformas de comercio electrónico generan para entregar los productos, en donde el comprador está esperando una respuesta inmediata a su compra, y esto obviamente pues es un tema que tiene que seguir evolucionando, que no se viene haciendo mal, pero que va a seguir evolucionando. Y otro punto es, los compradores se quejan de los altos costos de los domicilios en las compras por medio de comercio electrónico. Si bien el comercio electrónico tiene cierto tema, digamos, de facilidad al comprar, el comprador espera tener precios más económicos que en la tienda física y eso en muchos casos no pasa. El comprador percibe que los precios por comercio electrónico son más altos en lo que son en las tiendas y eso ha impedido pues que se incrementen esas compras. ¿Y los comercios pueden hacer algo para reducir ese costo del domicilio? Ahí se puede trabajar en algo, lo que se conoce como el delivery, porque en ciertos casos, por ejemplo, pidiendo una hamburguesa, un café, el costo del domicilio frente al precio del producto pues es demasiado alto, ¿no? Sí, indudablemente es un reto muy grande que tiene el comercio electrónico y es el costo logístico en la entrega. Y si el costo logístico de la entrega va a representar un 10, un 15, un 20% de lo que cuesta como tal el bien que se está comprando, pues eso va a generar una barrera de entrada y sobre todo va a generar una brecha entre quienes están pudiendo comprar. Que nosotros vemos hoy en día que el principal nicho de compra para este canal pues son estratos del 4 al 6, que son alrededor de un 18-19% de la población, pero todavía la barrera más grande de entrada que tiene el canal es la base de la pirámide, que son los estratos 1 y 2, que terminan siendo el 53% de la población, que no están dispuestos pues por ingresos a pagar un domicilio que les incremente alrededor de un 10-15% el costo del producto por tener que pagar el domicilio. Entonces Claro. hay un reto, se puede trabajar, pero pues es lo que estamos viviendo hoy por hoy. Doctor Caro, ¿ustedes lograron medir cuáles fueron las categorías donde se vio más ese bajonazo frente al pico del año pasado? Pues mire, digamos, los principales productos que se venían comprando en orden de importancia fueron productos de bebidas, fueron productos, digamos, de picar entre comidas, de snackeo, snacks, cereales, mismo cerveza, etcétera. Ese tipo de productos como de momentos de consumo para el disfrute en el hogar fueron los que más sintieron ese bajonazo, hablando de canasta de consumo masivo. Pero pues hoy por hoy igual siguen comprando los hogares más categorías, digamos, o más productos de e-commerce y hoy estamos viendo inclusive más productos de aseo personal y de belleza ganando participación por medio de estos canales, que es un tema interesante también a poder estudiar. Una última pregunta, doctor Caro. Se vienen los 3 días sin IVA. ¿Qué tan importantes cree usted que serán para el e-commerce? Teniendo en cuenta pues, que ahora se agregó una nueva condición y es que se van a permitir los pagos en dinero en efectivo. ¿Eso no le restaría impulso al comercio electrónico? Mire que desde Kantar nosotros evidenciamos una barrera adicional al canal y es el tema de los medios de pago. Si bien hay una barrera en cuanto a entregar mis datos personales, yo creo que es una muy buena iniciativa no entregar mi dato financiero o de mi tarjeta de crédito para poder pagar y poder realizar ese pago contra entrega o por transferencia con mi dinero desde el banco. Así que yo creo que al contrario de generar una barrera,
va a ser una oportunidad para hogares que no se habían atrevido a comprar, a poder hacer el acceso a esa compra, ya sea porque no estuvieran bancarizados o tuvieran tarjeta o porque mismo no querían entregar sus datos financieros. Así que yo creo que en los días sin IVA va a verse ese incremento de personas probando el canal de compra y sobre todo, como lo hemos visto, pues categorías y productos como tecnología, electrodomésticos, ropa, calzado, van a seguir siendo, digamos, los que entre comillas mandan la parada en esos días sin IVA, porque al final pues son esos productos que son buscados de manera ocasional o por impulso los que siguen creciendo. Lo que me dice usted es que se puede comprar por internet y pagar en efectivo cuando llegue el producto a la casa, si le entiendo bien. Doctor Caro, gracias por estos minutos para Signo Pesos, que tenga una feliz noche. Gracias a ustedes y un gusto saludarlos nuevamente. Estaremos entonces muy pendientes de lo que ocurra en las 3 jornadas sin IVA que próximamente llegarán a Colombia. Hacemos otra pausa, pero ya les contaremos que hay cursos gratuitos para jóvenes que deseen vincularse al negocio del turismo. Ya les contamos los detalles. Tiene un tema que para muchos podría resultar bastante polémico. Pero Juan, adelante, cuéntenos más de qué se trata. Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hace unos días Bloomberg publicó un artículo que habla sobre el boom de los hongos alucinógenos y cómo una serie de retiros para experimentar con ellos se han convertido en la nueva tendencia de los viajes de lujo. Y los hongos, no solo con sus efectos psicodélicos, sino con sus propiedades medicinales, atraen seguidores como nunca antes y se están creando comunidades para ir a tomar esos viajes que producen los hongos, como por ejemplo el éxito que identifica Bloomberg de lugares como Silo Wellness en Jamaica, que con vías profesionales aseguran una nueva vida después de probarlos, además de curación espiritual. En Vancouver hay un centro muy famoso llamado el Journeyman Collective, que se enfoca en empresarios que buscan bienestar espiritual. Costa Rica ha entrado también en la misma onda. El Soltara Center es todo un todo incluido, que en 5 noches y un pago de hasta $8.900 brinda una ceremonia de ayahuasca que es esta bebida tradicional indígena dirigida por curanderos nativos. Pero Juan, ¿cuál es el potencial que podrían tener algunas zonas de Colombia de construir escenarios legales, por supuesto? Pues mire, antes de eso, el cambio en la mentalidad ha hecho de esas experiencias un negocio de alto potencial, ahora se lo estaba explicando, y ese cambio está en no ver a los hongos como recreativos, sino como una experiencia terapéutica que ayuda al estrés y la depresión. Es el llamado mercado psicodélico que va a sobrepasar los $10.000 millones de aquí a unos 6 años y que cabe dentro de lo que se ha definido como la industria del turismo de bienestar. Y hay grupos que con ofertas de lujo buscan hongos y no son propiamente los llamados mochileros, pero todo este cuento va a aterrizarlo a Colombia y ver que existe potencial para poder montar esos centros de experiencias, como lo hizo Costa Rica, por ejemplo. Ahí hay un negocio y aquí donde más se consumen hongos es en toda esta zona de Villa de Leyva, a 3 horas de Bogotá, y es uno de los lugares del mundo con mayor variedad de hongos alucinógenos y las del clima de la zona pues ayudan a ello. Ahí hay un lugar, un parque ecológico que se llama La Periquera, bastante sugestivo el nombre, pero es un lugar lleno de naturaleza, hasta cascadas, y ahí también hay decenas de variedades de hongos y hay campesinos de la zona que los venden en bolsas por 50.000 pesos. Recuerde que muchos de esos hongos tienen su ciencia para extraerlos porque algunos crecen en la boñiga, pero todo esto, como vemos en esta movida de hoy, Víctor, va a esa tendencia cambiante sobre los hongos, donde hay lugares en Colombia que pueden ser protagonistas. Por lo menos llamativo ese nombre. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.837 pesos con 91 centavos. Subió el dólar 4 pesos con 3 centavos. El petróleo de referencia Brent, que llegó a los $80, no se sostuvo en ese nivel. Luego cayó 1,74%. Finalmente cierra en un precio más cercano a los $78 por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.783.000 pesos por carga. Índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,38%, acción más valorizada, la de Fabricato, con una ganancia de 2,48%, y la acción que más cayó fue Canacol Energy, que tuvo un retroceso de 3,27%.
Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. A propósito del Día Mundial del Turismo, la Fundación de Don Carlos Slim habilitó varios cursos virtuales y gratuitos para jóvenes que deseen vincularse a este sector. La oferta incluye cursos de turismo, ecoturismo, promotor turístico, anfitrión turístico y diseñador de oferta, entre otros. Esos cursos y muchas más otras áreas, cursos en otras áreas, los pueden ver en la página capacitateparaleempleo.org. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Recuerden, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.